de la palabra del Señor también recibido en estos últimos tiempos, en la novedad de una escritura que no se me había abierto hasta este tiempo. Capítulo 53 de Isaías, verso 7. El título del mensaje es el siguiente, un título cinéfilo, como ya os tengo acostumbrados: El silencio de los corderos. Isaías 53, 7. Dice así la palabra del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Vamos a repetir el texto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Amén a su palabra. Bueno, el título puede ser gracioso, que no lo es, porque en sí el título en la película a la que aludimos habla de una alegoría, la cual quizás luego, si llegamos, sea expresada. Quisiera hablaros del silencio, de las virtudes de callar y de qué significa el silencio para un cristiano. El texto no puede hablar más y más contundente. El Señor, afligido y angustiado, no abrió su boca. Voy a repetirlo. El Señor Jesús, nuestro Señor, aquel del cual nos alegramos de tenerlo, afligido y angustiado en sus peores momentos, no abrió su boca. Quisiera enmendar lo que pudiera parecer algo que no es. En primer lugar, quisiera decir de que hablar se tiene que hablar cuando le dé la gloria a Dios. ¿Entendéis? Hay que hablar cuando esa expresión le dé la gloria a Dios. Cuando usted se debata entre si hablo, le da la gloria a Dios, si no hablo, le da la gloria a Dios, si el hablar da la gloria a Dios y hace avanzar su reino y perpetuar su obra y hace bien a los hermanos y mal a los demonios, entonces hable. Hablar para denunciar el pecado es un derecho y una obligación del cristiano. Es decir, no estoy hablando de guardar silencio ante el pecado de ninguna manera. Al contrario, todo lo contrario, ante el pecado hay que hablar siempre. Es decir, y digo más, creo que por desgracia, callar el pecado es norma en la iglesia del siglo XXI. El pecado se calla, se tapa y no se dice. No tiene absolutamente nada que ver con el sermón de esta tarde. Hablar el pecado hay que hablarlo siempre, y hay que denunciarlo siempre. Mas tengo que deciros, hermanos, que de los temas que más habla la palabra es del silencio, de la lengua, del hablar de los hombres, y habla mucho sobre este tema, y creo que en el silencio hallamos también virtud. Amén. Hallamos virtud en el silencio. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Quien no para de hablar transgrede. Es inevitable, lo dice la Biblia, ¿eh? Es inevitable. Pum, 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 pum. Peca. Mas el que refrena sus labios, ese es el prudente. En el libro de Job hay una expresión tremenda. Cuando escucha hablar a los amigos que no paran de hablar, te ha pasado esto, porque eres así, porque aquí, porque allá. Job dice: ¿quién diera que callarais de una vez? Os sería contado por sabiduría. Y muchas veces los pastores se nos antoja esta exclamación delante de las ovejas, ¿no? ¿Quién nos diera que callarais de una vez y guardarais silencio? En Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso,
pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Repito, si alguno se cree religioso, es decir, soy cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Sois cristianos? Sí, pero no refrenáis vuestra lengua. La Biblia dice que además de engañar su propio corazón, la religión del tal es vana. No sirve para absolutamente nada, es una religión falsa. Quien no sabe callar, no sabe ser cristiano. Si alguien quiere, y ahora empiezo a predicar, esta era la pequeña introducción, y ahora empiezo a predicar. Si alguien quiere saber y se pregunta si es un verdadero cristiano, que se mida ante el silencio. Es así de fuerte y así de sencillo. Voy a repetirlo. Si usted se pregunta dentro de usted mismo, ¿soy un cristiano verdadero? Una de las facetas más importantes por las cuales uno tiene el termómetro de medirse a sí mismo como cristiano es el silencio. Mídase usted ante el silencio. Si usted puede callar, repito, no estamos hablando de callar el pecado, no estamos hablando de callar una transgresión, estamos hablando de callar sus argumentos, de callar cuando se cree que tiene razón, de callar sus vanidades. Usted mídase con eso y sabrá si es cristiano o si no es cristiano. Como predicador y siervo del Señor y cristiano en sí mismo, hijo de Dios, soy un buscador empedernido, hermanos, de las virtudes de los sufrimientos del Señor. ¿Me habéis entendido? Desde que conocí al Señor, busco en la cruz sus sufrimientos, en qué sufrió y cómo debo sufrir yo. Y me intento parecerme a Él en cuanto a ese sufrimiento, esa manera de actuar, aplicármela a mí para ser semejante a Él en su muerte. Y entre los sufrimientos del Señor he encontrado uno en estos últimos años que me era oculto hasta hace poco, hermanos. Entre los sufrimientos de Cristo, contado entre ellos, se encuentra el dolor del silencio cuando se tiene razón. Voy a repetirlo. Entre los sufrimientos de Cristo se encuentra el dolor del silencio cuando se tiene razón. Repito el texto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y repite, y no abrió su boca. Cuando él era inocente de lo que se le acusaba, él calla. Pudiendo hablar, calla. Teniendo toda la razón, calla. Teniendo base teológica para decirlo, calla. Si soy culpable y callo, atención a esta, no me haré inocente, pero al menos se me considerará cristiano culpable. No lo habéis pillado. Otra oportunidad. Si soy culpable y callo, no me hará ese silencio inocente, pero me hará cristiano. Es decir, si siendo culpable tengo la capacidad de callar y no arremeter en contra de los que me acusan, ese silencio no me hará inocente, pero me hará semejante a mi Señor. Al menos seamos cristianos. Al menos que nos haga el Señor cristianos, guardando silencio. Cuando se le calumnia sin verdad, él calla en este texto. Digo más, una de las evidencias de estar crucificados con Cristo es el silencio.
Les miro a los ojos porque es un tema capital. Una de las evidencias de estar crucificado con Cristo es el silencio. El poder del silencio. El dominio propio de cerrar la boca. Porque hay gente que no puede y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando. Quien no puede callar probablemente no esté crucificado junto a él. De hecho, una de las escenas bíblicas cuando el Señor está en la cruz, uno de los malhechores que estaba en el Gólgota empieza a recriminar sin poder callar. ¿Estaba crucificado? Sí, pero no con Cristo. Porque el otro, el de la derecha, le recriminó que hablara. ¿No tiene suficiente ya estando en la misma condenación? Es decir, uno estaba en el Gólgota sin ser de Cristo y no pudo callar, y el otro se mantuvo en silencio ante su culpa, callando y otorgando. Muchos vienen a la iglesia, están en el Gólgota, pero los que no pueden callar, aunque están en el Gólgota, no están con Cristo. No están con Cristo. El dolor de callar, cuando se puede hablar, es la evidencia de estar crucificado. Una de las evidencias, no la absoluta, pero una es la evidencia. Y digo más, hermanos, amados, ese dolor, cuando uno puede hablar y calla, manifiesta fruto. Porque de eso se trata, ¿no? ¿Estáis aquí? Se trata de dar fruto. ¿Deseamos afectar a esta generación con la semilla del Evangelio? ¿Sí? Deseamos afectar a estos jóvenes con la semilla del Evangelio. Amén. ¿Saben, hermanos, que las semillas están en el fruto? La semilla no está en lo que usted dice. La semilla está en cuando usted puede decir y no dice. En ese fruto, un joven o no tan joven puede ver la evidencia del Evangelio en un hombre. La imagen de Cristo puede hablar pero calla. Tiene razón pero no habla. Le han hecho daño pero guarda silencio. De hecho, dijo Juan Calvino, la lengua existe para saber lo que hay en el corazón del individuo. Según lo que usted da, bla, 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 se sabrá lo que hay en su corazón y es así, y no hay más. De hecho, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Según lo que usted hay quien me preguntaron una vez, o sea, tú, mi suegra siempre me decía esto, tú parece que quieras o que presumas saber lo que hay dentro del corazón de los hombres. No sabes lo que hay en el corazón de los hombres. Y digo, sí que lo sé. ¿Cómo has entrado? Digo, no, pero todo lo que hay dentro sale fuera. Y sale por la boca. Si en su vida hay una constante tendencia a hablar demasiado, ya estamos sabiendo lo que hay dentro de su corazón. Hay quien habla por envidia, y la envidia es un asesino sigiloso que opera en silencio. Lo explico, la envidia no mata de repente, la envidia va matando, 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 matando poco a poco. Y quien le permite entrar crea un cementerio en su corazón. Lo que no sabe es que en breve la podredumbre de los muertos que ha matado con la envidia le van a podrir a él también, o a ella. El silencio voluntario obra, hermanos míos, en nosotros una posibilidad al arrepentimiento. Aleluya. Es muy fuerte. Es tan grande todo esto. Lo voy a repetir. El silencio voluntario obra en nosotros, en los que queremos callar, una posibilidad al arrepentimiento dentro de uno mismo que el hablar impide. ¿Por qué?
Porque las muchas palabras y argumentos opacan la verdad y provocan que uno no se vea a sí mismo. Usted habla tanto que no se ve. Solo se escucha usted. Y al solo escucharse usted, ha creado un monstruo. Y no se puede arrepentir porque sus argumentos se lo impiden. El hablar crea de mí un personaje a mi manera. Yo hablo con la gente para que tengan una imagen de mí. ¿Estáis conmigo? ¿Me estáis siguiendo? Es decir, yo hablaré bien de mí para que piensen bien. Y hablaré mal de los que no me caen bien para que piensen mal de ellos. El hablar crea de mí un personaje, y no, nunca mejor dicho, un personaje, una máscara, lo que yo quiero que vean, lo que quiero que la gente vea de mí y lo que quiero ocultarles, por eso hablo tanto. Y déjenme ser un poco heavy en este momento. Hermanos, la obra maestra de Satanás, hablando de la hipocresía, la obra maestra de Satanás no son las prostitutas. La obra maestra de Satanás son los hipócritas, son los fariseos. La obra maestra del diablo no es que una mujer venda su cuerpo. La obra maestra del diablo es que un hombre venda su alma. Las prostitutas tienen dentro de sí una razón para arrepentirse, el que estamos haciendo mal. El fariseo no. Es por eso que cuando hablas y hablas y hablas, creas de ti un personaje que impide arrepentirte porque no tienes de qué. Porque te creíste a ti mismo. Las prostitutas venden su cuerpo a los hombres y los hipócritas y fariseos venden su alma a los hombres. Los habladores necesitan un club para sentirse sustentados, porque cuando sus argumentos no tienen peso por sí mismo, necesitan que el inconstante los apoye. Iré con este porque me apoya, iré con el otro porque me apoya, iré con aquel porque me escucha. Venden su alma a los hombres. Es el pecado de hablar demasiado el que está ligado totalmente a la aceptación con los hombres. Tenemos miedo de no ser aceptados, por eso hablamos demasiado. Porque yo necesito que me acepten. Necesito crear una imagen a ustedes para ser aceptado por ustedes. Y comerciamos con nuestro cuerpo, con nuestra alma y lo peor, con el cuerpo de Cristo. Pero los inocentes no aceptan trato con los hombres. Lo voy a repetir. Los inocentes no aceptan tratos con los hombres. Por eso callan. El callar provoca que Dios te oiga. Voy a repetirlo. El callar provoca que Dios te oiga. ¿Quién prefiere usted que le oigan, los hombres o Dios? El silencio es una manifestación de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque cuando hablo quiero que los hombres me escuchen. Cuando callo espero que Dios me escuche. Quien no quiere que Dios escuche es porque no le cree. Por eso el que habla con los hombres y habla con los hombres está esperando a que sean las 10:30 de la mañana para reunirse y hablar. Y está esperando el chisme, está esperando esto, está esperando lo otro, porque eso alimenta su alma. Pero el callar provoca que solo Dios nos oiga. De alguna manera, hermanos míos, el callar abre los oídos de Dios. Espero que os seduzca esto. Cuando alguien calla, Dios presta atención a la actitud del carácter de su Hijo Jesucristo en un mortal.
Ya veo que no os interesa. Lo voy a repetir. Cuando alguien calla, Dios presta atención a la actitud del carácter de su Hijo Jesucristo en un mortal. Cuando callas teniendo razón, Dios ve a su Hijo. Cuando callas pudiendo hablar, Dios ve a su Hijo angustiado él y afligido. No abrió su boca. Porque Dios también calla, hermanos. Dios también calla. El silencio de Dios, pero abran su corazón, cuánto me gustaría que aprendierais lo que yo. El silencio de Dios no es una página en blanco. Háblales, Señor, por favor, háblales. Como me has hablado a mí. El silencio de Dios no es una página en blanco. Dios cuando calla está hablando. Luego, si cuando calla está hablando, entiendo que cuando calla también está creando. El silencio del verbo tiene poder creativo. No hablo de los silencios de disciplina a los cuales nos tiene acostumbrados el Señor. Cuando pecamos no te hablo, pero está creando. Ahora no me junto contigo y no te hablo, está creando. Porque cuando Él calla, crea. Hermanos, se necesitaron 400 años de silencio para formar un Juan Bautista. Gloria a su nombre. Porque no lo ha habido como Él. El más grande entre todos los profetas. No ha habido otro como Él. 400 años de silencio y un padre enmudecido 9 meses para formar un Juan. El silencio tiene poder creativo. El silencio de Dios hacia nosotros crea, genera, provoca paciencia. Paciencia. Recuerdo que hay un texto, unos leprosos dicen, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Muchas veces nosotros predicamos siempre, cada día, nuestras malas nuevas. ¿Has visto lo que ha hecho este? ¿Has visto el otro? ¿Has visto esto? Qué mal está esto. Y esto de aquí yo no lo veo así. Pero bueno, a ver, yo no quiero criticar, lo acabas de hacer. No, Dios, espera, cuando ya has soltado toda la parafernalia dices, Dios me libre de criticar. Aleluya. El poder del silencio. Cuando los hombres hablamos, y yo me pongo en el saco, cuando hablamos demasiado, arreglamos lo que Dios tiene que arreglar. Y lo desarreglamos todo. Cuando callamos, dejamos que Él obre. El silencio, hermanos, que os seduzca, por favor, cuanto quisiera. He orado por esto. Ojalá os seduzca a callar. El silencio es un gran predicador. ¡Aleluya! ¿Saben por qué? Porque el silencio siempre llega al corazón del que lo escucha. ¿Veis lo contradictorio que es? Y el que escucha el silencio del que tiene que hablar, pregunta, ¿será verdad lo que calla? Es brutal, es para hacer un libro. Voy a repetirlo. Cuando escucha el silencio, es decir, no escucha las palabras, está escuchando. ¿Escucháis el silencio? Porque el silencio también se escucha. Y cuando se escucha el silencio del que tendría ahora que responder con razón, o con sus razones, pero calla, la pregunta viene al corazón. Los demás hablan, este no. ¿Será verdad lo que calla? El silencio es un gran predicador. Antiguamente, ¿saben el oficio de minero? Antiguamente en las minas, los mineros bajaban con una jaula, acompañados con esa jaula y dentro un canario.
Y picaban la piedra, picaban la piedra. ¿Por qué bajaban el canario? Porque el canario, hermanos, si revoloteaba, lo miraban, revoloteaba y cantaba, todo iba bien. Pero cuando el canario callaba o se quedaba inconsciente, significaba que le estaba afectando un gas que estaba afectando a los mineros y se estaban muriendo sin darse cuenta. Un gas que no se huele, pero que al primero que afectaba era el canario. Cuando callaba es que había una tragedia. Y cuando el canario callaba significaba que tenían que salir de la mina. Hermanos míos, por favor, el gas no se detectaba hasta que el hombre moría. Por eso es necesario el silencio del canario. Os pido en el amor del Señor, seamos canarios que anuncien la tragedia. Que en esta mina del mundo nuestro silencio anuncie, hay una tragedia, tenemos que salir de aquí volando. Que nuestro silencio anuncie para que se puedan arrepentir. Cada vez que callamos cuando tenemos razón, predicamos ese Cristo en la cruz. Hablar, hablar, hablar. Hablar. Hablar es una necesidad, ¿verdad? Pues tengo una solución y no quiero... parece que estamos enfadados. No quiero que os enfadéis, simplemente que escuchéis. ¿Por qué no habla usted con Dios y deja de hablar con los hombres? Ya que tanto hablar le gusta. Y vuelve a hablar. Y otra vez. Y fulano me ha dicho. Y han dicho esto. Y dicen lo otro. Y ahora yo digo. Y aquí y allá. Pero ¿por qué no se pone de rodillas a hablar con Dios si tanto le gusta hablar? No se pone de rodillas porque no le cree. Usted se cree a los hombres, necesita a los hombres, pero no se cree a Dios. ¿Saben? Si habla usted con Dios, digo más, hablar con Dios resta hablar con los hombres. Quien habla con Dios no tiene ganas de hablar con los hombres. Y si a usted no le sucede, no sé con quién está hablando. Pero hablar con Dios resta hablar con los hombres. Quien habla mucho con los hombres es que habla poco con Dios. Os invito a que os arrodilláis. Ahora, después del sermón, que vayáis a casa y habléis con Dios. Que os pongáis en la habitación y cerrada vuestra puerta, aclaméis a aquel que tiene poder para escucharos. Y con fe, sabiendo que escucha, tened una conversación con él. Hablad de vuestras inquietudes y hablad de que os alinee conforme a su corazón. Es tan importante el silencio, hermanos míos, que muchas de las disciplinas bíblicas en la iglesia primitiva venían por el hablar demasiado. De hecho, la Iglesia del Camino tiene un historial de chismes y ha habido disciplinas por chismes y la invitación también de abandonar la Iglesia por chismes. Hay gente que se le ha corregido y no ha querido la corrección y se ha tenido que ir por hablar demasiado. Por hablar demasiado. Hablar. Hablar con Dios. Seamos un poco monásticos, permítanme, que soy anticatólico. Hagamos voto de silencio. ¿Saben que es uno de los votos más duros en las prácticas piadosas? Disculpadme, había monjes que se podían abstener de tener relaciones sexuales, pero el más difícil era hablar. Porque no hablar es muy difícil. No hablar es muy difícil, pero pruébelo. No estoy haciendo alusión ni apología a hacer un voto de silencio monástico. Estoy hablando de pruebe usted lo difícil que es no hablar. Callar. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que no puede callar?
Hay gente que no puede callar porque esta persona no se ve pecadora. Y al no verse pecador, tiene que argumentar siempre. Al no verse pecador, tiene que defenderse siempre y defender lo suyo siempre. Hay gente que no puede callar porque no tiene una fe madura. Hay en tal individuo una ausencia de fe, no creyendo en la vindicación divina. ¿Estáis aquí? ¿Sabéis qué significa la vindicación divina? Mía es la venganza y la justa retribución, dice el Señor. Creo que Dios va a justificar lo suyo. Y yo no tengo la calidad de que Dios justifique lo mío, pero voy a callar imitando a mi Señor. Gente que no puede callar porque se siente solo, necesita un club de apoyo. Sí, necesita un club de apoyo. Necesito que me apoyen. ¿Os imagináis al Señor necesitando un club de apoyo? Si necesito un club de apoyo, no predico el capítulo 6 de Juan. Quien no ve como a mi cuerpo ni ve mi sangre no tiene parte conmigo, y se lo dijo sus discípulos. Esto también van por vosotros. Y si no, ya os podéis ir. No buscaba un club de apoyo. ¿Os imagináis al Señor en la cruz buscando un club de apoyo? Dice primera de Pedro 2, 22, 23, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecía no retornaba maldición, no volvió a hablar maldiciendo, cuando le estaban maldiciendo no abrió su boca, no retornó con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. No respondió, sino calló. Porque el club de apoyo de Jesús es su Padre. El club de apoyo de Jesús es su Padre. Y bien está en la cruz, cuando está allí y todos le han abandonado. Pero no dice, mira por ahí, no veo a Mateo, no veo a Natanael, no veo a Pedro, no veo a nadie aquí. ¿Por qué me habéis desamparado? No, hermanos, porque no tenía el apoyo en ellos. Nunca dijo, ¿por qué no me habéis desamparado vosotros? Sino dijo a su Padre, ¿por qué me has desamparado tú? Porque mi club de apoyo eres tú. Yo hablo contigo y necesito de ti, solo de ti. Hablar, hablar, hablar. Hablar muchas veces se presenta, esto es muy importante, tendríamos que hacer un libro de esto, es muy importante. Hablar se presenta como la venganza legítima. Pensad, dadle vueltas, otra vez, lo voy a repetir. Hablar muchas veces se presenta como la venganza legítima, que creemos que Dios no juzga. Creemos que Dios no juzga el hablar, solo los golpes. Como no le puedo pegar, hablo. No le puedo pegar porque soy cristiano, pero hablas. Ah, ¿no te has enterado que Dios oye nuestros golpes de lengua? Y golpeamos con el hablar lo que no podemos golpear con los puños. Pero la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Hablar impide la venganza de Dios. Por eso os obligo como pastor a no hablar cuando nos amenacen, a no hablar cuando nos injurien, a no hablar cuando nos maldigan, porque impedimos la justicia de Dios. Nuestra lengua hace callar la suya. Nuestros argumentos hacen callar los suyos. Cuando hablamos por encima de Dios, Dios calla. Cuando hablamos por encima de Dios más fuerte, Dios otorga. ¿Cómo? ¿Qué significa otorgar? Otorgar significa conceder o dar una cosa generalmente como mérito o recompensa. Cuidado, hermanos, porque es que es tan profundo lo que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos por encima de Dios, Dios otorga. ¿Qué ejemplo bíblico me pones, pastor? Te voy a poner uno brutal.
David peca. Natán viene a hablar con David. Natán el profeta le cuenta un caso. He aquí, había un hombrecillo bien pobre, que tenía una corderita solamente, y había un rico al lado de él que tenía muchos corderos y muchas corderas. El rico vino y cogió la corderita del hombre pobre, la mató y la dio por banquete. ¿Qué se tiene que hacer con tal hombre? Saben, David tenía la Torá en casa y con la Torá, el juicio de Dios delante, podía manifestar un juicio al hombre que había hecho eso. Y la Torá decía, quien haya matado una oveja, que pague con una oveja. Y lo que le tocaba a David era hablar con justo juicio, aplicar la ley de Dios. Pero David, ensoberbecido, dice, no, digo más aún, tal hombre tiene que pagar 3 veces por lo que ha hecho. ¿3 veces, David? ¿Hablas más alto que Dios? ¿Y saben qué hace Dios desde el cielo? Se lo mira y dice, amén. Y cuando el amén de Dios sale del cielo, desciende a la tierra, entra en el corazón de Natán y dice, tal hombre eres tú. Y así dice el Señor, conforme lo que has hecho, la vara del Señor no se apartará de tu casa. Y tenía que pagar por un hijo, es decir, el hijo que engendró Betsabé tenía que morir, pero no murió uno. Como dijo 3, Dios otorgó. Murió el hijo de Betsabé, murió otro hijo y murió otro hijo. Amnón, Absalón y el hijo de Betsabé. 3. Cuando usted habla más que Dios, Dios otorga y le viene un juicio. Porque lo que usted está enjuiciando para los demás le viene a usted. Cuidado con hablar, hermanos. Cuidado con hablar. Hay gente que está sufriendo el juicio de Dios habiendo otorgado Dios por causa de sus palabras. Pero os animo a tener una venganza humilde, el silencio. El silencio es la venganza de los humildes. Es por esto que este sermón se atreve a llamarse El silencio de los corderos. ¿Todos habéis visto la película? El Tito no, seguro. No. Bueno, esta película es un bestseller, ¿verdad? Y no es agradable hablar en un púlpito tampoco, pero trata de un asesino caníbal que mata a mucha gente. Y el título alude, y es importante, una alegoría muy antigua, de que los corderos callan cuando les matan. Guardan silencio. ¿Paramos ya? ¿Es suficiente? Los corderos no hablan cuando se les clava el puñal. No gimen, no devuelven, no responden, guardan silencio. Por eso la película aludía a que Aníbal asesinando y los inocentes no se escuchaban. Es el silencio de los inocentes. Lo siento, no quería ponerlo en esta tesitura, pero disculpen, aquí en esta sala no hay ningún inocente. Si usted se ha creído que le han hecho algo siendo inocente, se equivoca. Usted no es inocente. Más bien, lo diré ahora y luego. La verdad habla callando, hermanos. Una de las facetas de la verdad es decir más clara su opinión callando. El grito de la verdad es el silencio. Recuerdo a mi Señor cuando está delante de Pilato, y Pilato ha tenido toda clase de individuos delante, y todos han replicado siempre: te voy a matar, no me mates porque esto, porque soy inocente, no me mates por lo otro, porque yo no lo he hecho, porque me han culpado de esto, porque fue el otro, porque fue aquí. Esta es nuestra tesitura siempre: lo hizo otro.
Pero Pilato se lo mira, lo tiene delante, enmudece y le dice: ¿a mí no me hablas? Porque lo que le sorprendió es que no hablara, el verbo callando, la palabra enmudecida, el verbo sin hablar. Pilato se altera porque callando Cristo está gritando más que los cientos que le han hablado. Cristo callando grita. Aleluya. El silencio de los corderos, el silencio de los inocentes. Os he dicho que no hay inocentes aquí porque más bien sería en nosotros el silencio de las hienas, ¿verdad? Porque yo me considero una hiena. Pero lo que nos trata de decir Dios en este sermón es que si soy hiena y callo, me pareceré al cordero. Recta final. Estoy emocionado. Estoy emocionado. La mayoría de los que estamos aquí hemos ido a los relatos bíblicos, a la cruz, para escuchar constantemente, leyendo las palabras de Jesús. Tengo sed. Y le dieron a beber vinagre. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hemos ido al relato bíblico a recoger las palabras de Jesús, porque nuestra salvación ha estado marcada por las palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en este tiempo, hermanos míos, he entendido que más aún debe estar marcada nuestra salvación no por lo que dijo, sino por lo que cayó de usted. Nuestra salvación está tatuada por el silencio de Cristo. Por lo que no dijo, más que por lo que dijo. Porque no, que no lo sabe, que a Cristo no lo crucificaron los romanos, amigo mío. Que a Cristo no lo crucificó Poncio Pilato, ni tampoco Herodes, ni tampoco los judíos. El que le clavó sus manos fue usted. Y aun siendo usted, Él cayó. Lo que no dijo de usted le ha salvado. No ha subido ante el Padre diciendo: ha sido la Juaniti. No ha subido ante el Padre: fue la Rosa y el Rubert. Lo que cayó le salvó. Lo que cayó le salvó. Más aún, hoy el cielo está marcado por lo que calla. Vayamos a la cruz a oír lo que dijo, más ahora con este conocimiento vayamos a la cruz para oír lo que cayó. Lo que cayó. Hermano, amigo, si callas, te espera Isaías 53. Otra oportunidad. Si callas, te espera Isaías 53. Si hablas, te espera el Salmo 1. Según lo que elijas, sabré cuál es tu hogar, porque vienen días en que la tendencia nos llamará a hablar. Pero si usted recibe esta palabra, si usted es cristiano y está crucificado con Cristo, callará. Si callas, te espera el matadero y los trasquiladores, siendo hiena que se parece a cordero. Si hablas, te espera la silla de escarnecedores, siendo un trasquilador que esquila corderos y siendo una hiena que no se arrepiente. Si hablas, te espera eso.
El silencio de Jesús marcó la cruz, pero el silencio de Jesús marca aún hoy nuestra aceptación ante el Padre. ¿Por qué? Porque que yo sepa, no lo crucificó un día, sino lo sigue usted y yo haciendo. No sé si me estoy explicando. Nuestra aceptación actual delante del Padre es efectiva por lo que Cristo calla de nosotros. Sigue callando. Puede callar tus pecados que cometes hoy por sus llagas. Las palabras de Cristo en la cruz provocan la ira de Satán, provocan su enfado, mas lo que calla provoca que Satán no pueda hablar. Porque cuando va a acusar y ve el silencio de Cristo cuando se nombra tu nombre, y el Padre otorga diciendo: inocente por mi hijo. Inocente por mi hijo. Pero no estás viendo lo que está haciendo. No está buscando al Señor como lo hacía. Inocente por mi hijo. No tiene la pasión que tenía. Inocente por mi hijo. Por lo que calla Cristo, el Padre otorga. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. La extrema angustia de Jesús no pudo con su resolución a callar. Me encanta, hermanos. Tuvo esta afirmación: voy a callar. ¿Os imagináis que tuviéramos un Salvador que hubiera hablado? Tendríamos licencia para, madre mía, la que hubiéramos liado, hermanos. Pero él calló. La resolución de su corazón fue callar. Aun en su extrema aflicción, la aflicción no venció a su silencio, sino él calló. Gente que no puede parar de poner estados, que no puede parar de Facebook, porque quiere que sea oído. Hable con Dios. Redes sociales. Hay una red social, la más antigua que existe, la oración. Hable con Dios. Es que necesito vindicar mi causa. Dios callará. Eres culpable. Pero si tú callas, serás culpable cristiano. Culpable cristiano. El verbo, termino. La palabra cayó. Aleluya. Guardó silencio, cayó, hermanos, cayó. Beso sus manos y sus pies, porque cayó. No habló de mí, hermanos, ni sigue haciéndolo, no habla de mí. Calla cuando el acusador va, él calla. Y el Padre dice: inocente por mi hijo, calla. El verbo cayó. ¿Cómo pudo hacerlo? Hermanos, escuchad, ¿cómo? ¿De dónde proviene esa fuerza, ese poder? ¿De dónde proviene el poder de cuando tienes razón, callar? ¿De dónde proviene? Y no solo callar, sino que cuando calla, chilla. Hay un texto que me enamoró hace mucho tiempo. Sofonías 3:17. El Señor en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, y dice: callará de amor. Callará de amor. Ahora entiendo. El amor es la potencia del silencio. Lo que potencia el silencio, lo que ayuda a guardar silencio es amar. Quien no calla es que no ama. Quien puede callar es que ama. El amor está en él. Y bajo esa circunstancia callará de amor. Ahora te dice el verso 14: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Canta, sustituye tus malas nuevas por la adoración a Dios. Pruébalo, es eficaz. Esa mudez obligada tiene que ser mudez voluntaria. Termino. Dios hizo que Zacarías se enmudeciera para tener un hijo.
Cristo enmudeció para tenernos a todos. Zacarías escribió el nombre de su hijo en una tablilla porque no podía hablar. Cristo no nos gritó en el cielo, pero ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, guardando silencio. Y que os quede esta última frase, esta última reflexión como motivación. Es brutal, ¿eh? Hermanos, una de las características del Mesías, cuando se tenía la gente que relacionar o que advertir que había venido, era: los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan. El milagro de Jesús en su tiempo, hace 2000 años, era dar voz a los mudos, es decir, que los mudos hablaran. El milagro 2000 años después se ha invertido. El milagro ahora es que los que pueden hablar callen. Ese es el milagro del Cristo de este siglo. Que puedas hablar, pero que te dé el amor para callar. Te damos gracias, Señor.